Con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan... Comentarios de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua en posada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua en posada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Un gobierno se instala mientras otro se va. Uno debe someterse a los balances si pretende que se le reconozca un legado, y el que ingresa son solo promesas de que todo va a estar mejor. Un presidente pierde poder mientras el otro, el nuevo, estará con la mayor capacidad posible, el poder que otorga el inicio, la esperanza, la votación reciente. 2 visiones chocan, 2 visiones se enfrentan, colisionan. Boric dice que el país está normalizado, que él logró eso. Kast dice que las cosas están mal, que se vive una emergencia y que por eso su gobierno será un gobierno de emergencia. Agua y vinagre, posturas, evaluaciones, visiones inconciliables. Todo lo demás son palabras de buena crianza, expresiones amables para la ocasión, ciertas formalidades que llaman republicanas. Para el oficialismo, la normalidad alcanzada, que debería ser un logro que provoque satisfacción, esa normalidad no se condice con el resultado electoral. Eso de haber perdido por 16 puntos frente al que dice que hay emergencia, frente a Kast. ¿No habrán entendido el mensaje los ciudadanos? ¿Es que fue un problema comunicacional?
La que fuera candidata del oficialismo, Janet Jara, intentó distanciarse del gobierno, en especial en materia de seguridad. ¿Es que Jara participaba de la idea entonces de normalidad o no? ¿Se da cuenta usted que la política está tan escasa de un mínimo talento que bastan unas pocas líneas para explicar contradicciones gruesas, importantes, contradicciones ostensibles? Gabriel Boric, en la reunión que sostuvo el lunes pasado con los partidos oficialistas, amargamente les dijo que la derecha había logrado instalar el relato de que su gestión tuvo una mala política en seguridad, pero que el país estaba estabilizado. El problema, se lo decía recién, es simplemente comunicacional. Janet Jara también decía que el gobierno había fallado en seguridad y que de ser elegida presidenta, recuerda usted, jamás nombraría ministra a Carolina Toá porque había fallado en eso. Como lo decía, en esta parte los dos contendientes en lisa estaban contestes. La discusión sobre estabilidad y emergencia se dará ahora, en los próximos meses, hasta que cambie el gobierno. Y las cabezas serán Gabriel Boric, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde por un lado, versus Arturo Esquella, Claudio Alvarado y algún vocero ocasional del gobierno entrante. Por ejemplo, Camila Vallejo dijo, siguiendo la bajada comunicacional ordenada por todo el oficialismo, dijo así Camila: yo quiero ser muy clara, aunque en el caso del relato de la oposición primó mucho esta lógica del gobierno de emergencia, de que el país está en crisis en todo ámbito, la verdad es que nuestro gobierno se dedicó principalmente a estabilizar el país, a recuperar la senda del crecimiento. Esto es lo que en el gobierno llaman el legado. Una cosa sobre Camila, hay que reconocer que trabaja y que trabajará hasta el final, llueva o truene. Usted la escuchará hasta el último día y esta abnegación hay que reconocerla. En la inauguración del Parque de la Alegría en Renca, Gabriel Boric manifestó: de eso se trata lo que hemos tratado de impulsar, lo que hemos impulsado, y lo digo con orgullo como gobierno. Al final, estas son las obras que nos mueven. Las peleas políticas, los juicios a las palabras estrambóticas, siempre al final van a quedar en segundo plano. Son las obras las que hablan, o sea, hemos hecho mucho. Ahí en la Plaza de la Alegría, dijo, porque esa plaza era obra del gobierno. También dijo, justificando los radicales cambios que ha tenido él en su posición. Qué cosa más triste ver a quienes no son capaces de cambiar de opinión, quienes no son capaces de aprender las nuevas formas, que se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy. El asunto es que esos cambios, se lo digo a Gabriel, hay que justificarlos y no simplemente cambiar, sino indicar por qué lo que antes se sostenía estaba errado. Porque si no, podría pensarse que solo son cambios tácticos, cambios acomodaticios para la ocasión, y no el fruto de una reflexión. Cambios que solo ocurren esperando la ocasión para volver a lo antiguo. Esta parte, Gabriel, no la hemos escuchado. En todo caso, yo creo que Boric tiene tiempo para esto, o sea, para explicar las cosas. Gabriel Boric volvió a un lenguaje que se acerca además a cierto rupturismo primigenio. ¿Qué dijo? Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo, estamos para construir, y para construir muchas veces hay que romper huevos. Y lanzó un aviso para que todos estén preparados, usted también. Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar, luchando juntos, o sea, voy a seguir en política y luchando juntos. Pero esta disputa puede ser menor frente a la que podría venir. Las relaciones entre el gobierno saliente y el entrante se han agriado, se han descompuesto en las últimas horas, no solo por las críticas a los que vienen, porque se estima que las críticas se terminaron con la campaña y se deben dejar para después de la asunción del mando, sino por la ley de reajuste del sector público. Las advertencias es que de todo puede saltar por los aires, que todo puede romperse. A ver, vamos por parte. Vamos primero con lo menos relevante, eso de las críticas. Sabemos que Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, desespera hace tiempo porque su voz
fue perdiendo volumen, se fue achicando, se fue apagando. Siempre fue poderosa en el comité político, pero el caso Monsalve a ella le dañó en el ala. Si fuera un ave, es de aquellas que nunca más voló. Se le conoce también por ser de una verbosidad algo incontinente. En cuanto a la posibilidad de que, señalada por José Antonio Kast para su esposa María Pía Adriasola, Kast había dicho que ella, Adriasola, ejerce un cargo de primera dama, cargo que fue eliminado bajo este gobierno. ¿Qué dijo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana? Dijo que si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de. Es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol. Y en ese sentido no hay nada que se lo impida. Lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. Y yo, de verdad, tiendo a encontrar la razón Antonia Orellana. Pero Antonia, no es solo un asunto de parentesco. Este gobierno se ha repletado, y usted lo sabe, Antonia, de amigos, de pololas, de expololas, de exconocidas con cercanía estrecha y un largo etcétera. Hay que tener cara de piedra, cara bien dura para decir que el parentesco no, y no lo otro. Si no, pregunte usted, ¿por qué Gabriel Boric no pidió a Francisca Moya, la que visó el decreto inconstitucional que firmó Boric para la compra de la casa de Salvador Allende? Y esta Francisca Moya señaló en su defensa que se había dado cuenta, pero que Boric iba a firmar algo inconstitucional, pero que no estaba entre sus deberes decírselo. ¿Por qué no le echaron? ¿Qué pasó? Antonia, usted sabe lo que pasó. Usted sabe por qué no le echaron. Aquí hay impudicia. Es verdad, hubo un papel de primera dama en este gobierno, aunque haya sido para cerrar las fundaciones que dependían de ella, y estuvo a cargo de una mujer fugaz, Irina Caramanos. ¿La recuerda? Orellana también agregó que los republicanos en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres. Lo dijo textual. Arturo Esquella, presidente republicano, le advirtió: los ministros salientes tienen que tener cuidado con las declaraciones que hacen. Hay que resguardar precisamente las formas. Estamos hablando de una nueva administración que ganó con una mayoría histórica de respaldo ciudadano que nunca antes habíamos tenido en un presidente de la República. Y eso los debería hacer reflexionar respecto de qué es lo que buscan con este tipo de declaraciones. Estas críticas de Antonio Orellana agrietan la relación formal entre gobierno y oposición. Pero, se lo decía, esto no es lo más importante por ahora. Lo que voy a contar está relacionado con lo anterior, con eso de los amigos, pero es mucho, mucho más grave. Estamos ante un desparpajo, un descaro, una especie de insolencia inesperada. Ocurre que el gobierno negoció con la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el reajuste del sector público. Más allá de que se dice que está desfinanciado de acuerdo a la ley de presupuesto recientemente aprobado, ocurre que el gobierno sacó un conejo del sombrero. El conejo es feo, es antiestético, es maloliente. Lo que hizo fue agregar una norma, un artículo que amarra a los funcionarios públicos contratados por ellos, por este gobierno. O sea, modifica la ley vigente, altera los dictámenes de Contraloría y la jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, están legislando de la peor manera, porque están legislando para sí mismos. La idea es que la nueva administración no pueda despedir a los funcionarios que contrataron. Voy a decir algo obvio. Esta norma, los que hoy gobiernan, ellos no la tuvieron cuando asumieron. Esta norma nada tiene que ver con el reajuste del sector público, por lo que optaron por una ley llamada miscelánea. Esas leyes que se refieren a distintas materias y que se convierten
en una especie de bolsillo de payaso. El alza del 3,4% de las remuneraciones, se agregaron estas normas que, insisto, nada tienen que ver con este reajuste. La primera norma dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante un acto administrativo fundado con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico. O sea, una contrata que en su espíritu es esencialmente temporal, no podrá terminarse sin justificación y su eventual judicialización. Cuando ellos contrataron, no lo justificaron, pero ahora exigen que para el despido se justifique. Esto no había ocurrido antes. Y agrega la norma que los funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar de vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación o su renovación en condiciones distintas. Y están legislando porque resulta que la Corte Suprema no ha dicho 2 años, sino que 5 años. Se agrega una segunda norma que dice al personal que, escuche bien esto, al personal que presta asesoría directa en el gabinete del presidente de la República, en el gabinete de ministros, de subsecretarios, de gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremi y jefes superiores de servicios designados por el presidente respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación. A todos ellos. O sea, todos los funcionarios de exclusiva confianza. Esto yo no lo había visto en democracia. Que se pretenda que sigan todos los asesores políticos, los que por razones de coincidencia política están ahí, que sigan los amigos y los amigotes. Yo nunca había visto tal sinvergüenzura. Nunca había visto que pretendan regular a los funcionarios de la exclusiva confianza. Es algo insólito, es algo espurio, es algo bastardo. Claro, el gobierno tiene aliados. El presidente de la CUT Manuel Díaz dijo que está de acuerdo. Es cierto que una vez se hizo algo así, es cierto. ¿Quién fue? El general Pinochet. El general Pinochet, cuando terminaba su régimen, dictó el actual, me refiero al general Augusto Pinochet, dictó el actual estatuto administrativo para impedir que despidieran a los suyos. Cuando terminaba la dictadura, se dictó el estatuto administrativo. Y por eso es tan difícil despedir a funcionarios públicos, porque Pinochet quería defender a los propios. Esos propios, los de Pinochet ya no están, pasaron muchos años, pero ahora esas mismas normas se usan para resguardar a los que introdujeron los gobiernos de la Concertación. ¿Qué es lo notable? Es que a los muchachos del Frente Amplio, a Gabriel Boric, al ministro de Hacienda Nicolás Grau, Pinochet les quedó corto. Y al menos en esta parte quieren ir más allá que el pinochetismo. Estos son los ya no tan jóvenes idealistas. La política da para todo, pero las inconsecuencias son monstruosas. Hay diversas formas de terminar un gobierno. El presidente saliente elige. A mí me parece que se ha optado por la villanía. Kast fue muy duro en todo esto. José Antonio Kast, el presidente electo, dijo algo muy corto. Si alguien quiere amarrarse un cargo, que se cuide. El gobierno entrante señaló que esta norma va a dinamitar, porque esta es la palabra que usó, dinamitar las relaciones con el gobierno. Los próximos meses, si esto sigue así, pueden ser meses un poco infernales. ¿Qué dijo Arturo Esquella, que dirige el Partido Republicano, senador electo? Dijo, este artículo, estas normas, rompe o pone en riesgo las confianzas que son tan importantes en esta etapa.
hemos hecho todo un esfuerzo para ir generando una muy buena relación, no solo por el presente, sino por lo que va a venir después del 11 de marzo, y tratar, digamos, de camuflar entre medio del texto del reajuste del sector público una norma que por ley pretende afectar algo tan sensible como las contrataciones, amarrar a las personas que actualmente están prestando servicio en el sector público, particularmente aquellos que llevan 2 años de que fueron contratados, es impresentable. En el diario La Segunda, Squella dijo, si el gobierno sigue con los amarres, estaría, esta es la palabra que usó, se lo reitero, dinamitando nuestra relación. Agustín Romero, que es diputado del Partido Republicano, dijo que esas normas exceden completamente el objetivo de una ley de reajuste. Se introducen reglas sobre la no renovación de honorarios y sobre la estructura y funcionamiento de los gabinetes, materias que claramente son abusivas porque intentan condicionar la gestión del próximo gobierno. Para Romero, esto no es un reajuste salarial, es un fraude que intenta rigidizar la administración pública por la vía de una ley transitoria cuyo objetivo es mantener infiltrado al Estado con sus operadores políticos. Los diputados de la UDI señalaron que la Contraloría ya había establecido que las demandas debían ser resueltas por los tribunales de justicia y la Corte Suprema definió en 5 años el reconocimiento de la confianza legítima. Pero resulta que ahora el Ejecutivo pretende rebajar ese plazo a 2 años y además forzar al organismo a resolver estos casos pasando por alto los criterios establecidos. El gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, defendió la idea al decir que esta iniciativa no cambia las reglas actuales, formaliza en la ley lo que hoy se ha discutido o que se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales. Tratando de apoyar todo esto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, dijo: no es una ley de amarre, sino que responde a una demanda histórica que tenemos como ANEF. O sea, la ANEF dice que esto es una demanda histórica que ahora se concreta y el gobierno dice que todo existe y que solo se materializa en una ley. Pónganse de acuerdo. Marco Silavaca es un diputado del Partido Socialista y fue una voz aislada en el oficialismo al hacer declaraciones en contra de esta ley de amarre. Pero no descarte usted que varios en el oficialismo se rebelen en contra del gobierno de Gabriel Boric y adopten esta postura crítica. Sería una derrota a un gobierno derrotado. Según el economista David Bravo, que es director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, el acuerdo rigidiza el estatus de contrata de casi, escuche bien, 380.000 personas que están en el sector público. Y agregó que el Ministerio de Hacienda debió haber informado del alcance y los costos de esta medida. Y esto ahora como un paréntesis. Antes le decía que el reajuste que establece esta ley está desfinanciado. ¿Qué dijo el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum? Afirmó que el gobierno solamente provisionó en la ley de presupuesto $600 millones para el incremento de sueldos en el sector público, pero que este incremento tiene un costo de $1.500 millones. Por lo tanto, la gran pregunta es justamente de dónde vamos a sacar esta diferencia. O sea, está todo mal. Esta política de los amarres tuvo un efecto concreto ahora. Ejemplos. Ex ante, señala que el gobierno designó como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas a la abogada Patricia Muñoz, quien en el pasado fue la primera defensora nacional de la niñez. Muñoz debe estar al menos 6 meses con licencia porque está embarazada. O sea, la nombraron pero no va a asumir. Y Kast no podrá removerla hasta 1 año después del fin de su postnatal porque estará con fuero. Ella, Muñoz, bajo el fiscal nacional Jorge Abbott, estuvo a cargo en el Ministerio Público de la División de Atención a Víctimas. Sí, División de Atención a Víctimas del Ministerio Público. ¿Cómo lo hizo atendiendo a las víctimas en el Ministerio Público? No muy bien, ¿no? Pero ahora la premian. Pero eso en el sistema público no interesa, no importa. Jorge Abbott, el ex fiscal nacional, y Patricia Muñoz son amigos. Ella también es cercana a Boric.
O sea, todo está muy, pero muy lubricado. Algo más, a propósito de empleos públicos. Se detectaron 16 concursos en al menos 8 ministerios para llenar jefaturas de sección, o sea, cargos máximos, jefaturas de sección, jefaturas de departamentos, con remuneraciones que van desde los 3 millones hasta los 11 millones de pesos. Sin embargo, la mayoría fluctúa en el orden de los 4,2 millones de pesos. Lo raro, lo dijeron en la UDI, es que todos estos procesos de selección finalizan entre el 31 de diciembre y el 23 de febrero, a días del traspaso del mando presidencial, los van a designar ellos. Hay cargos súper buenos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí se está designando al jefe del Departamento Económico de Chile en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Sueldo, 11.645.721 pesos. Se está designando también el jefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Ciudad de Panamá. Sueldo, 10.390.341 pesos. Un sueldo súper importante, un cargo súper importante. Jefe del Departamento Económico del Consulado General de Chile en Bolivia, en La Paz, para ver las relaciones económicas con los bolivianos. Sueldo, 9.688.956 pesos. No los voy a aburrir. Solo les diré que con altas remuneraciones se van a resolver antes de la entrega de mando 3 concursos del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, el del jefe de adquisiciones del Ministerio de Defensa, muy importante. Hay un concurso muy relevante en el Ministerio de Obras Públicas, 3 en el Ministerio de Seguridad Pública, 1 en el Ministerio de Educación, 2 en el Ministerio de Hacienda, 1 en el Ministerio de Medio Ambiente. Todo esto a nivel de estas reparticiones. Son todos trabajos bien pagados, todos trabajos, muchos de ellos que tienen bonos. Por ejemplo, tienen PMG, los programas de mejoramiento de gestión, se los van a ganar todos. Algunos el adicional de función crítica y otros bonos que la imaginación burocrática ha ido creando con el tiempo en beneficio propio. Habrá que revisar todo esto porque se revisaron solo algunas reparticiones públicas con nombramientos que se preparan a última o que se van a hacer a última hora. José Antonio Kast, el presidente electo, viajó a las pocas horas de recibir la aprobación popular de ganar la segunda vuelta de las elecciones, viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei. El viaje fue raro, fue un viaje improvisado, yo diría un poco provinciano. En las relaciones internacionales, y sería bueno que a estas alturas Kast lo sepa, no imperan las pulsiones personales, los movimientos atolondrados, las creencias de amistades ideológicas. Lo primero que hay que decir es que Kast es muy distinto a Milei. Lo segundo es que lo que pretende Kast es muy diferente a lo que hace Milei. Y el viaje entonces solo tiene sentido para armar una especie de arco conservador, aunque Milei en asuntos valóricos es más liberal que Kast. Argentina es un gran país, además un país absolutamente querible. Es más, yo diría que en muchos aspectos Argentina es superior a Chile. Ocurre también que con Argentina tenemos muchas diferencias. No me refiero a los desencuentros que registran los libros de historia, sino a diferencias actuales. Tenemos una disputa por la plataforma continental extendida. Tenemos 20 ollas hidrográficas compartidas que hay que resolver su uso. Tenemos la superposición de las pretensiones territoriales en la Antártica y tenemos el problema enorme de campos de hielo sur. ¿Cuánto sabe Kast de todo esto? ¿De verdad todo esto lo ha estudiado? Y si lo ha estudiado, ¿tiene una posición al respecto? Yo diría que no. Y no se trata de no reunirse con Milei, no se trata de dejar de sonreír, no se trata de rechazar el caerse bien, sino de obrar como jefe de Estado, con conciencia de lo que eso significa, sabiendo que cada palabra que se pronuncie es importante. Es lo que echamos enormemente de menos en el gobierno de Gabriel Boric y que sería bueno que a su manera no repita Kast.
pasó algo más que yo al menos no había visto nunca. Usted sabe que los dos ministerios más importantes en Chile son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda. Yo nunca había visto que públicamente se ofreciera al Ministerio de Hacienda a una persona por si quería. Está disponible, ¿quiere usted? ¿Quiere venir? Se lo entregamos. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Si hay un candidato, si a un presidente le parece que alguien podría ser, se entrevista en privado a los interesados. Se revisa si los intereses, las perspectivas, los objetivos, los medios del gobierno coinciden con los que estima el eventual interesado. Pero acá no ocurrió eso, se lo dijo a todo micrófono a José Luis Daza, un chileno argentino, economista destacado. Y se le dijo, si usted quiere el cargo es suyo. Agréguele a eso que Daza es funcionario del gobierno argentino, es viceministro de Economía de Milei. Es muy raro esto de ofrecer el cargo a un funcionario de un gobierno extranjero. Para peor, José Luis Daza también les contestó públicamente y le dijo que no, que estaba muy bien en el cargo que tentaba, que ese era el desafío más importante de su carrera. O sea, les dijo que no. Las cosas no se hacen así. Y no se desprestigia el Ministerio de Hacienda como para ofrecerlo como si fuera una feria. Y hay algo más. Después de esta torpeza, inmediatamente el jefe económico del equipo de Kast, el que pinta para ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como lógica consecuencia, quedó como segundón. Quedó como hombre de la banca. Quedó como un reemplazo. ¿Y por qué le hicieron eso a Quirós? ¿Por qué lo maltrataron así? Y no es porque no quieran a Quirós, es simplemente por desprolijidad. En este viaje, José Antonio Kast, además, decidió ir acompañado no solo por Quirós y Cristian Valenzuela, sino también por las presidentas de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, y de la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, Rosario Navarro. La delegación incluyó a los representantes empresariales Luis Felipe Gacitúa, mandamás del Grupo Mate, y Francisco Pérez Maquena, de Quiñenco, que es el brazo armado, el brazo económico del Grupo Luxic. Pero si este es el modelo de Sebastián Piñera, no hubo ningún representante de la mediana y pequeña empresa. Otra vez, una vez más, solo los grandes apoyados por el poder presidencial. No solo eso, viajaron junto a casa estos representantes de los MAT y los Luxic. Voy a reiterar lo que hemos dicho en otras columnas. Los empresarios no estaban con Kast, estaban con Evelyn Matei, y los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, UDI, Evópoli, salieron quintos. Ahora los empresarios aterrizaron, y esos partidos, aterrizaron en gloria y majestad en el comando de Kast. Y él los acoge con estas demostraciones. Solo puedo agregar que en Chile hay un sentimiento anti-élite, y ese sentimiento lo representaron Parisi, Kaiser y en parte Kast. Con estas actitudes, Kast hace pedazos lo logrado y se asimila a los que salieron quinto. Y hay algo más que puede empeorar el asunto. En Radio Bio Bio dijimos en forma exclusiva que Kast estaba pensando para el cargo de canciller a uno de los viajeros, a Francisco Pérez Maquena, el brazo derecho de los Luxic. ¿Pero acaso es que la derecha va a repetir sus tonteras? Los Luxic tienen minas que son binacionales con Argentina. O sea, hay intereses involucrados. Y no son los únicos intereses esto de las minas. ¿Hasta cuándo la derecha va a entender que los conflictos de interés existen? En la vida se toman opciones, se toman decisiones que abren unas puertas y cierran otras. En la vida no se puede tener todo a menos que se rompan las reglas. Se ha dicho que se quiere una cancillería tecnocrática, con acento en lo económico. Está bien, pero sin descuidar eso, siempre hay que entender que la relación con Argentina es política, la relación con Perú es política, el equilibrio entre Estados Unidos y China es político. Reconstituir las rotas relaciones con Israel, ¿acaso no es un asunto político y no económico? Perdonen, pero la falta de mundo se está notando.
Y en el mismo viaje, un par de cuestiones menores. La foto con la motosierra de Milei no fue buena por una sola razón. Kast no pretende eso. Y el altercado con un periodista argentino en un lugar público, amenazándolo que no lo dejaría entrar en una conferencia de prensa que daría más tarde, esa es la amenaza que pronunció José Antonio Kast, no beneficia al presidente electo. Son tonteras, errores no forzados, pero que no están a la altura de su larga experiencia. José Antonio Kast está trabajando aceleradamente en la conformación del gobierno. Ha dicho que vivirá en La Moneda porque, claro, su casa está a 1 hora y media de distancia en Buin. En el afán de demostrar austeridad, ha decidido ocupar algún lugar en el Palacio de la Moneda. Y además ha dicho que no necesita nada, que puede comer en el casino la misma comida de todos y que incluso él se puede hacer su cama. Es un gesto. Probablemente se va a arrepentir porque vivir con ausencia de privacidad no es fácil, pero también hay que decir que muchos chilenos que no viven obviamente en oficinas públicas, viven en reducidas viviendas y tienen poca privacidad. Kast con toda razón ha dicho que no quiere malgastar recursos públicos. La casa de Boric, la casa de Bachelet, la casa de Lagos fueron pagadas con fondos reservados de la presidencia, esos que en la práctica no se rinden. Posiblemente habría sido mejor que Kast hubiese arrendado un departamento cerca de La Moneda y con sus propios recursos. Pero ya, lo que ha dicho, lo que ha anunciado, eso de vivir en La Moneda, es un gesto. Ahora, en cuanto a los fondos reservados, por si acaso, recordemos que Manuel Monsalve manejaba fondos reservados y nunca se supo de su destino. Todos miraron para el lado. Desde el presidente, Gabriel Boric, hasta la superior directa de Monsalve, Carolina Toá. En una de esas, a lo mejor, a propósito, Boric da cuenta detallada de los recursos reservados de la presidencia, de los que él usó, en forma detallada. Porque el hombre que venía a dar lecciones prometiendo nuevas prácticas podría cumplir por lo menos en algo lo prometido. Gabriel, es fácil. Una lista detallada de cómo se han gastado los fondos reservados de la presidencia. Uno de los inconvenientes que tiene Kast es que él ganó con el Partido Republicano, solo, nadie más. Recordemos que no hizo alianzas. Y por lo tanto el desembarco de la UDI, de Renovación Nacional, Evópoli, Amarillos, Demócratas, en el comando y en el próximo gobierno, es un asunto difícil. Ellos andan con listas de nombres bajo el brazo, como siempre. El asunto es que no va a haber coalición con el gobierno de Kast, sino lo que llaman simplemente colaboración. Si fuera otro el ámbito, es lo que algunos podrían llamar una amistad con ventaja. Esta ventaja son los cargos, pero son amistades sin mucho afecto, sino las que priman más bien es el mero interés. Si fuera una coalición en serio, tendrían un vocero común, una única sede, comunicados de prensa conjuntos, pero nada de eso va a ocurrir. Por lo tanto, ante el primer problema podría haber un coro desafinado, poco armónico. Esta es una debilidad del gobierno que se está organizando en estos días. La situación, además de Chile Vamos, es muy rara. Es el fruto de una derrota. ¿Cómo va a integrar el gobierno? ¿Lo va a integrar el gobierno como coalición llamada Chile Vamos? ¿O van a ser personas naturales de los partidos que se integran al gobierno de Kast? Algo dio a entender Mario Desbordes, el alcalde de Santiago, cuando dijo al futuro de Chile Vamos no existe, no hay Chile Vamos para el futuro y habría que crear una coalición más amplia, ya que Chile Vamos cumplió su ciclo. O sea, por el momento hay poco o nada. Lo que ha ocurrido es que la UDI y Renovación Nacional se han hecho o han hecho creer que son imprescindibles por su experiencia en los gobiernos de Sebastián Piñera. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo públicamente a Kast, gobernar es difícil. Entonces, ¿cuál es la lectura de esto? Nosotros somos necesarios. ¿Quiénes son los hombres fuertes del comando de Kast en estos instantes? El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Cristian Valenzuela, su brazo derecho en términos estratégicos.
Claudio Alvarado, que podría ser ministro del Interior. Jorge Quirós, que podría ser ministro de Hacienda. Esta es la primera línea. Claudio Alvarado es un UDI que, insisto, suena como ministro del Interior, que tiene muñeca. Sería curioso, en todo caso, que un UDI tenga el cargo de ministro del Interior. Alvarado, algunos dicen que también podría ser ministro secretario general de la Presidencia. Es un ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, en los años en que esa facultad era por lejos la más exigente de Chile. Estuvo en el comando de Matei, pero al ver cómo se definían las cosas ahí, en una operación lubricada, o sea, sin que hubiera chirridos, se fue y en algún momento apareció en el otro comando, en el de Kast. Es obvio que no se equivocó. Claudio Alvarado es el representante de Kast frente a Álvaro Elizalde y entre los dos se está organizando el traspaso de mando. Los nuevos ministros, según Kast, se conocerán a partir del 15 de enero. Martín Arrau, que es encargado de la campaña de segunda vuelta, dijo que habrá cambios en el comité político del nuevo gobierno. Es posible que ya no estén ahí incorporados los ministros de la Mujer y del Trabajo. Y señaló, yo creo que hoy día el foco que le vamos a dar al comité político es seguridad y generación de empleo. Rodolfo Carter dijo que va a haber una sorpresa porque no va a haber, lo radical, lo innovador en las medidas va a ser en esas medidas, pero no van a ser ultras. Dijo que se van a sorprender porque todo lo que han hecho es una caricatura. No vamos a hacer los ultras, no vamos a hacer los reaccionarios de la caricatura de la izquierda que quiso decir. Algunos ven un gobierno incluso al estilo de Giorgia Meloni en Italia. Alguien relacionado con el comando, que no es republicano, me dijo que sería un gobierno con algunos cambios, pero más de administración, con acento en seguridad, en cierre de frontera, en listas de espera en hospitales y crecimiento económico, pero eso y no mucho más. Acerca de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Kast dijo, sí, hablé con la presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en tener una reunión en algún minuto, espero que sea antes de Navidad, y creo que va a ser muy importante que nos podamos reunir y conversar sobre lo que es lo mejor para Chile. Y agregó, tanto ella como el presidente Eduardo Frei y lo que pude conversar con el presidente Boric tienen la misma preocupación de que a Chile le vaya bien. Más allá de las diferencias que hemos tenido, creo que comienza un nuevo ciclo en cómo ver y cómo enfrentar los desafíos que hoy día tenemos en Chile. O sea, Kast no cerró la puerta para apoyar a Michelle Bachelet en su candidatura a la ONU. Y colocó además, curiosamente, a Eduardo Frei, que estuvo por el rechazo de la constitución de Boric, al mismo nivel que Bachelet, que fue una de sus promotoras. Y entonces, por este tipo de cosas, algunos están comenzando a mirar de reojo a Kast. Ahora, sobre esto hay diferencias. Ya le comenté le voy a decir que Johannes Kaiser, no está de acuerdo con la candidatura de Bachelet a la ONU que sea apoyada por Chile. El diputado electo Francisco Rego, que es diputado de Renovación Nacional, que es ex candidato a gobernador, fue candidato a gobernador de la región metropolitana, dijo en el diario La Tercera, apoyar la candidatura de Michelle Bachelet en este momento sería un error de carácter nacional y de carácter internacional. Ella no fue una buena presidenta de la República, por el contrario. O sea, comienzan a aparecer algunas grietas. Mientras tanto, el equipo de Kast está preparando una serie de leyes que son leyes cortas, o sea que no van a requerir de larga tramitación. Además, pretende impulsar los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso y que están detenidos, como las reglas de las RUF, o sea, las reglas de uso de la fuerza, la infraestructura crítica, el uso de licencias médicas y algunas que agilicen la economía. Hay dos partidos que tienen dudas de entrar al gobierno. ¿Cuáles son? Evópoli, hay que recordar que es un partido que está en disolución, y los libertarios, el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Y este es el más relevante. Tanto Axel Kaiser como su hermana Vanessa, senadora electa por la Araucanía, han dicho
que el ex candidato presidencial, que es hermano de ellos, Johannes, no debe ingresar al gobierno. Algunos han comentado al interior del comando del presidente electo, de José Antonio Kast, que Johannes habría dicho que le gustaría ser ministro de Defensa, pero con plenas facultades para nombrar subsecretarios y colaboradores y además tener derecho a participar en el comité político. Esto último no es aceptable. No sé si esto es exactamente así porque son informaciones no confirmadas del sector, insisto, de Kast. Kaiser dijo en la semana: vamos a conversar cuáles son los objetivos para la próxima administración, de qué manera podemos integrarnos y si esos objetivos son compatibles con los que nosotros queremos hacer y podemos hacer. Los nacional libertarios tienen dificultades para compartir el gobierno con amarillos, con demócratas, con Evópolis, pero también les incomoda, se lo reitero, el posible apoyo de Kast a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Estratégicamente, a Johannes Kaiser no le conviene integrarse al gobierno, le conviene estar fuera del gobierno. Y hay al menos 4 razones para esto. 1. En asuntos relevantes piensa o actúa distinto a Kast. 2. Estas diferencias se pueden acentuar en la medida que Kast incorpora a la UDI y Renovación Nacional al gobierno. 3. Si se mantiene fuera del gobierno, Kaiser podría ser la alternativa de derecha. 4. Si es ministro, se convierte en un fusible y los fusibles quemados tienen que invertir mucho tiempo en rehabilitarse. Revisemos ahora lo que ocurre en el oficialismo, en la izquierda, después de la derrota enorme de Janet Jara. Algunos están de retorno al redil, porque aunque Janet Jara se esforzó en convencernos de que no era una candidata del continuismo, algunos operaron de prestados y fracasada la candidatura volvieron a las oficinas gubernamentales, como con un elástico. Retornó a trabajar a La Moneda, ni más ni menos que el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, Sebastián Fierro, comunista, acogido de vuelta por Pablo Paredes. El economista del equipo de Jara, Nicolás Bome, Partido Comunista, ya está trabajando de nuevo en la dirección de presupuestos, donde volvió a ser el jefe del subdepartamento de ingresos públicos. La jefa de avanzada de la campaña de Janet Jara, Javiera Milla, se reintegrará al Ministerio del Trabajo en las próximas horas. O sea, solo a los muy buenos trabajadores se van y se les resguarda el puesto para cuando quieran volver. Varios están apostando. Después de la derrota de Janet Jara, están apostando a culpar a Gabriel Boric. Y es verdad que las acciones del presidente en estos instantes están a la baja. Hay algunas confesiones de errores, otros dicen que la sequía será corta y apuestan por un fracaso de Kast. Al día siguiente de la segunda vuelta presidencial, Gabriel Boric estaba muy serio. Hubo comité político con los presidentes de los partidos de gobierno, entró el presidente a la reunión y con un lacónico saludo comenzó, dijo hola y se sentó, nada más, estaba serio, hola. El diario La Tercera contó que el presidente estaba molesto. Otros dicen que esta es una actitud recurrente de Gabriel Boric. Se habló de la derrota, hablaron todos y finalmente habló el presidente y reconoció algunas cosas, que en el caso de Manuel Monsalve su manejo fue errático. Habló de 2 fallas en este caso. La tardanza del gobierno para enfrentar el caso, ya que la denuncia ingresó a la Fiscalía el 14 de octubre, un día después el mandatario tomó conocimiento del caso, ya había denuncia en la Fiscalía y recién el 17 del mismo mes le pidió la renuncia a Manuel Monsalve. Y también reconoció como un error la polémica conferencia de prensa que concedió el Lampa, donde de manera errática improvisó un intercambio con los medios presentes que se extendió por 53 minutos. Y también reconoció como un error el bochorno con la fallida compra de la casa de Salvador Allende. El senador Jaime Quintana del PPD también hizo su aporte en esta autocrítica. Dijo que el problema había sido comunicacional, de no saber comunicar lo bien que lo había hecho el gobierno. Así las cosas, el momento para el presidente en ese momento se distendió. Estaban todos discutiendo qué había pasado, habló Jaime Quintana y el presidente estaba serio.
hasta que entró Camila Vallejo y entró con su guagua. Entonces se produjo una distensión, la reunión perdió el foco, por lo menos por algunos momentos, y todo fue un poco más alegre. Gabriel Boric ha proclamado una y otra vez que es necesaria la unidad de toda la izquierda. Pero nos preguntamos, ¿unidad en qué? ¿Unidad para qué? ¿Cuál es el proyecto? Insisto, las acciones de Gabriel Boric están a la baja estos días. ¿Podrá consolidarse Boric como el líder de la oposición? ¿Usted se imagina si hoy hay un líder de la futura oposición? ¿Se da cuenta que hay cierto vacío en estos momentos? Carolina Toá dijo que pensó que sería un poco menor la distancia entre los votos obtenidos por Jara y Kast. Recordemos, Jara 41,84%, Kast 58,16%. Yo pensé que iba a ser menos, que iba a ser mejor. Siempre pensamos que no iba a ser una elección disputada, voto a voto. O sea, la derrota se veía venir, pero no con esa amplitud. Y Toá dijo, hay que hacer una oxigenación antes de decir, mire, yo voy a estar con este o con este otro. Fidel Espinosa, el senador del Partido Socialista, después de la derrota atacó al Frente Amplio. ¿Y qué dijo? Hubo muchos votos nulos y blancos. Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio, su superioridad moral, sus fundaciones, Procultura, Democracia Viva, el rechazo a las leyes de seguridad. Desde el Senado defenderemos los logros sociales alcanzados. Nunca más Frente Amplio, dijo el senador socialista Espinosa. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, envió una carta a los militantes donde dice que se requiere la amplia unidad del progresismo y las izquierdas. Es el único camino que permite defender lo conquistado, y agrega que el gobierno de Boric deja un país mejor que el que recibió. Y da esperanzas, porque en ese documento termina señalando la derrota siempre es breve. Daniel Jadwe, que estaba callado, volvió a hablar y él no está de acuerdo con estos planteamientos. Él lo explicó así. El gobierno de Boric es el mayor responsable. Es responsable de haber rechazado el quinto retiro después de haber aprobado 4, de haber eliminado las ayudas sociales por esta enfermedad tecnocrática de cuidar la responsabilidad fiscal. Es un gobierno que prometió transformaciones y que terminó siendo el gobierno del doble desistimiento. Traicionó su programa. Raúl Soto, diputado PPD, dijo, errores del gobierno y muchos, y los ha pagado caros. Creo que en gran medida eso ha contribuido a esta desconfianza y a este desánimo ciudadano por el progresismo. Y agregó que la izquierda ha perdido la mayoría social. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, le echó la culpa al proceso constituyente. Claro, el proceso constituyente el primero, el que ella apoyó. Eso tiene la culpa, dijo. Camilo Escalona dijo que esta es la peor derrota electoral que han tenido en la historia fuera del plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Ahora, resulta obvio que el gobierno tuvo incidencia en la derrota. La permanente intervención de Boric en la campaña fue un lastre demasiado pesado. Yo tiendo a dar la razón a Darío Quiroga. Recordemos, él fue el asesor estratégico de la campaña de Janet Jara. ¿Qué dijo Darío Quiroga? Que la derrota estaba sellada desde el plebiscito constitucional de 2022, porque desde ese entonces se dividieron las aguas. Gonzalo Winter, usted lo recuerda, el candidato del Frente Amplio en las primarias presidenciales, fue ferozmente autocrítico. Gonzalo Winter fue reelecto diputado con altísima votación. Fue muy autocrítico. Escuche lo que dijo. Señaló, hay un importante desgaste del proyecto progresista, sus valores y su capacidad de convocar a amplios sectores. Agregó que se falló por la ausencia de una condena explícita y consistente a los hechos sencillamente delictuales y no de protesta, y que en muchos momentos se optó por el silencio, la ambigüedad o una comprensión excesiva sin trazar con claridad un límite político, lo que generó desconcierto en sectores amplios de la ciudadanía y debilitó la capacidad de conducción. La seguridad quedó en la periferia de la discusión durante la campaña presidencial y en el programa de Apruebo Dignidad de 2021. Giorgio Jackson escribió un documento que tituló El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?
Y después de criticar Jackson varios hechos grotescos ocurridos en la Convención Constitucional, dijo: las erráticas señales iniciales en la conformación de la coalición y los equilibrios, la ausencia de un rol más activo en el proceso constitucional una vez finalizada la segunda vuelta, su rol a la cabeza en la Secretaría General de la Presidencia como barrera para la consolidación de confianzas en la coalición, agravados por las torpes declaraciones sobre la escala de valores y principios, sobre autocrítica feroz. Él pronunció esas palabras. Y agrega: la incursión en Temucuicui, el desprolijo proceso de indultos, el error de cálculo en el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la Casa de Salvador Allende y la aplicación de una metodología errada que ampliaba el alza de precios de la luz. Y agregó Giorgio Jackson: seguro esta lista de errores no forzados podría continuar desde nombramientos hasta actuaciones que comenzaron a crear una sensación de frivolidad en torno al uso de los cargos, además del permanente cuestionamiento a los sueldos, materia en la que se pudo avanzar más de lo establecido en los instructivos. La autocrítica de Jackson es feroz. Claro que alguien le dijo: Giorgio, ¿te vienes recién a dar cuenta ahora o te diste cuenta antes y permaneciste callado? Ahora, esta discusión va a ser larga. Jaime Baza, que es diputado electo del Frente Amplio, que fue vicepresidente de la Convención Constitucional, dijo en Canal 13 sobre el estallido: la violencia durante el estallido, desde octubre hasta el 8 de marzo, prácticamente de octubre a marzo, fue una violencia contenida, bien contenida. O sea, hubo violencia, pero contenida. Imagínense lo que dice Jaime Baza. Recordemos: 1.156 delitos contra la propiedad y saqueos, 732 incendios, incluyendo las 7 estaciones del metro totalmente destruidas, las 18 parcialmente en el suelo y las 93 con daños. Sí, hubo saqueos, hubo asaltos, hubo atentados, hubo incendios. Hay gente de izquierda como Baza que no aprenden nada. Como usted puede observar, en la izquierda hay autocrítica en algunos sectores, pero no hay ninguna proposición. No hay nada que ofrecer todavía. Están absolutamente en blanco. Posiblemente el movimiento más llamativo de los últimos días sea el intento de un grupo del PPD, donde está Víctor Barroeto y varios más, de rechazar la unidad propuesta por Boric y formar una alianza entre PPD, demócratas cristianos, liberales y militantes del Partido Radical en un intento de constituir una socialdemocracia de verdad. Esto significa romper la histórica alianza de más de 30 años que tiene el PPD con el Partido Socialista y romper con el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, apuestan a que el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista están tan dañados con su decisión de ser de izquierda más dura que tienen una posibilidad de una oposición de centro-izquierda de verdad. Naturalmente que es una tarea enormemente difícil. Posiblemente el desafío más importante que enfrenta el país en todo caso no sea todo lo que hemos hablado, ni sea la seguridad, sino que sean la corrupción. Hemos en el último tiempo dado cuenta de una enorme cantidad de actos de corrupción en nuestro país. Esta semana se materializó la operación Apocalipsis, un procedimiento que comenzó con 77 órdenes de detención y que se ejecutó de manera simultánea en 7 regiones: Metropolitana, Maule, Biobío, la Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O'Higgins, y en 9 establecimientos penitenciarios, en 9 cárceles, además de decenas de domicilios particulares, en uno de los despliegues más amplios y coordinados de los últimos años en el sistema penitenciario chileno. Gendarmes son acusados de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Funcionarios son indagados por facilitar la distribución de drogas en los penales, el ingreso de celulares, alimentos de alta calidad y alcohol, así como permitir el acceso de visitas indocumentadas que se reúnen con miembros de organizaciones delictuales. Se allanaron 77 domicilios. Esta era una organización estructurada, con jefes, con distribución de funciones, con contabilidad, estaba todo organizado. Y había hasta una lista de precios. Sí, una lista de precios para ingresar a las cárceles. Ingreso de personas sin documentos,
60.000 pesos. Uso de baño para relaciones sexuales, 15.000. Cambio de módulo, usted quiere irse para allá, yo lo cambio, 100.000. 1 kilo de carne tipo guachalomo, 60.000 pesos el kilo. Una palta, 10.000. Un tarro de atún desmenuzado, 5.000. 1 kilo de arroz, 20.000. 2 paquetes de tallarina más 2 salsas, 50.000. Teléfono celular, 400.000. Cargador de celular, 50.000. Chip telefónico, 15.000. Fueron tantos los sobornos que se calcula que superan los 3.000 millones de pesos. Que entre 2022 y 2025 movieron en general todos estos gendarmes corruptos, además de civiles, 6.300 millones de pesos. Y hay que sumar a todo esto un informe de la Contraloría que detectó que 1.279 presos recibieron visitas pese a que había prohibición de que recibieran visitas. 1.539 personas ingresaron a las cárceles pese a que tenían prohibido ingresar a las cárceles. 479 personas dijeron ser abogados y entraron, pero no pudieron acreditar que eran abogados. Y yo le quiero decir una cosa, es muy fácil acreditar si alguien es abogado o no, porque los títulos los da la Corte Suprema. Usted ingresa a la página de la Corte Suprema, hace un clic, pone el nombre o el RUT de la persona y le va a decir si es abogado o no. Pero ellos ingresaban igual. Solo el 12,6% de las cárceles chilenas, sí, le voy a repetir la cifra, solo el 12,6% de las cárceles chilenas cuentan con inhibidor de señales de celulares. Y casi todas estas cárceles, las que tienen inhibidor, son para inhibir teléfonos que cuentan con 2G. Esos teléfonos ya no existen, están en la prehistoria, están en los museos. Hoy día los teléfonos son de 4, de 5G, no 2G. Se ha gastado mucha plata para esto. Esto es un desastre. En otro ámbito, hay una investigación en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El diario La Tercera contó que las pesquisas afectan al Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial, específicamente al jefe, Mario Lara, al subjefe, Esteban Paiva, y al funcionario, Pablo Cabezas. Este departamento corresponde al brazo tecnológico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y es el que evalúa los requerimientos de los tribunales para asegurar su funcionamiento. Lara, Mario, dentro de sus proyectos en esta dirección, tiene a su cargo la implementación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. El problema sería que Lara, a su vez, asumió funciones judiciales similares, un trabajo paralelo, en el Poder Judicial de República Dominicana y otros países. El señor Lara se habría internacionalizado, aunque él lo ha negado. Los indicios apuntan a que Lara y los otros funcionarios con financiamiento del Estado, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, desarrollaban aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial y el uso que se le puede dar a la judicatura en otros países. Este mismo conocimiento era ofrecido, insisto, en otras reparticiones de distintos países. La Contraloría, además en otro caso que dirige Dorothy Pérez, descubrió algo más. Descubrió que delincuentes lavan dinero en el Estado, en la caja de crédito prendario, la tía rica. Usted siempre ha dicho organizaciones criminales, organizaciones criminales, hay que seguir la ruta del dinero. ¿Qué hacían los criminales? Iban a la tía rica. Según los sistemas del servicio, en un informe de la Contraloría General de la República, el número 400, en 2023 hubo 4.769 usuarios de la caja de crédito prendario Tía Rica con transacciones recurrentes. Perdón, pero lo voy a repetir la cifra. 4.769 usuarios, una enorme cantidad, que realizaban transacciones entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de 7.139 millones de pesos. En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios,
con operaciones que alcanzaron los 7.290 millones de pesos y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona. Asimismo, se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por 1.507 millones de pesos y no recuperaron las especies empeñadas. Yo le quiero decir una cosa, o los funcionarios son muy pavos, pero muy pavos, o están metidos en estos actos de corrupción. El director de la Tía Rica es Cristóbal Sepúlveda. Cristóbal Sepúlveda Miranda no ha renunciado. No se le pasa por la cabeza a ese señor. El ministro del Trabajo es Giorgio Bocardo. Este señor Sepúlveda depende de Bocardo y Bocardo no le ha pedido la renuncia. Algunas cosas más. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del ministro Diego Simpertigue y él quedó al borde de la destitución. Ahora la tiene que ver esta acusación el Senado. Este juez es un muerto en vida. Hay algo notable. Todos los diputados, todos, por unanimidad, votaron en contra de Simpertigue. La Corte de Apelaciones votó a favor de la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco. Este caso será revisado por la Corte Suprema. Y es posible que si la Corte Suprema confirma la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger la querella de capítulos, Vivanco sea formalizada y no se descarta que sea conducida a la prisión en forma preventiva. Alberto Larraín, ¿se acuerda usted el que mandaba a la Fundación Procultura? Ahora dijo en el Tribunal Calificador de Elecciones que no era amigo del gobernador Claudio Rego, que solo tenían una relación laboral. En 2023, 5 meses después de que explotara el caso, Orrego calificó al médico Larraín como un amigo nuestro que lo ha pasado mal. La declaración judicial aguanta de todo, hasta las falsedades. Ya estamos muy largos, así que vamos a terminar. La entrega semanal de esta columna se suspende ahora por un tiempo hasta nuevo aviso. Preston School, Always the Truth, están presentando comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School. Grow up and learn with us. Último año sin cuota de incorporación. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer.
Trata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Nuevo Aeolus Huge Dongfeng. Más tecnología, más espacio, más comodidad. Reserva el tuyo en CIDEF y su red de concesionarios. Nuevo Aeolus Huge. Muévete en grande. Dongfeng. Drive your dreams. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Huge de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati.